En el silencio del corazón, donde Dios nos habla, surge una pregunta crucial. ¿Vive mi fe de verdad o se ha convertido en una rutina vacía? La fe auténtica no es solo creer, sino confiar, esperar y amar con un corazón transformado. ¿Cómo está la tuya? La fe en Dios es la virtud por la cual nos adherimos plenamente a todo lo que Dios nos ha revelado sobre sí mismo y sobre la obra redentora de Cristo. Una fe viva debe estar indisolublemente ligada a la esperanza de que un día poseeremos en plenitud las riquezas de la redención y que Dios nos concederá su auxilio para llegar a ellas. Es preciso que fe y esperanza para ser meritorias vayan acompañadas del amor de Dios. Pertenecen al primer mandamiento los pecados contra la fe en Dios. ¿Cuándo pecamos contra esta virtud? 1. Cuando dudamos voluntariamente de Dios, de la revelación de la Biblia y de los preceptos de la Madre Iglesia. 2. Cuando ponemos deliberadamente nuestra fe en peligro leyendo o escuchando lo que es contrario a ella y cuando sostenemos posiciones contrarias a la doctrina de la Iglesia claramente expresada sobre el divorcio o la eutanasia. 3. Cuando tenemos prácticas supersticiosas, agüeros, hechicería o espiritismo. 4. Cuando nos declaramos cristianos y no damos testimonios de una vida conforme al Evangelio y cuando rara vez o nunca meditamos en las cosas de Dios. 5. Cuando no hacemos nada, ni siquiera una oración para ayudar a extender el reino de Cristo o por la unidad de los cristianos. 6. Cuando mantenemos nuestra fe sin ilustrarla mediante el retorno a sus fundamentos bíblicos y a la enseñanza de la Iglesia. La esperanza en Dios es la virtud por la cual estamos persuadidos de que Dios como buen Padre dirige todas las cosas acá abajo y en la eternidad para nuestro bien. Dios nunca cierra la puerta de su misericordia. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros quienes nos negamos a cruzar el umbral? La salvación es un don ofrecido a todos, pero solo se pierde por una elección: rechazarlo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la vida eterna, y si el pecador se pierde es por su propia culpa. ¿Cuándo pecamos contra la esperanza? 1. Cuando desesperamos de la bondad de Dios y del poder de su gracia. 2. Cuando presumimos temerariamente de la ayuda de Dios exponiéndonos a peligros espirituales o corporales. El amor de Dios es la principal de las tres virtudes teologales y solo llegará a su perfección en la gloria celestial. Amamos a Dios porque Dios es amor e infinitamente digno de ser amado y porque Él mismo muestra felicidad total que un día poseeremos en la gloria eterna. ¿Cuándo pecamos contra el amor de Dios? 1. Blasfemando de Él, ofendiendo su nombre con juramentos falsos e inútiles o invocando su nombre sin motivo y sin respeto. 2. Con sacrilegios de lugares, objetos, sacramentos o personas sagradas. 3. Cuando despreciamos a Dios, su palabra sagrada, la Santa Iglesia, su liturgia, los santos valores religiosos, cuando profanamos el día del Señor. 4. Cuando desconocemos a Dios por cobardía o respeto humano, cuando dejamos ultrajar su nombre a los misterios de su revelación, cuando descuidamos su culto y no prestamos nuestra colaboración para que se viva comunitariamente el misterio cristiano. 5. Cuando rehusamos a Dios al mínimo de culto y penitencia que nos prescriben las leyes de la Iglesia, misa dominical, ayunos y abstinencias, confesión anual de nuestros pecados graves, comunión pascual, entre otros. No podemos amar verdaderamente a Dios si no amamos al mismo tiempo a nuestro prójimo. ¿Te atreves a decir que amas a Dios si ignoras al hermano que sufre a tu lado? La verdadera fe no se vive de rodillas ante el altar, sino con las manos tendidas hacia el necesitado. Amamos a nuestros semejantes porque son todos sin excepción los hijos de un mismo Padre y porque Cristo quiso padecer por todos la muerte en la cruz. Este amor se ejercita cuando deseamos al prójimo la felicidad eterna y cuando lo ayudamos lo mejor posible para que en él se realice el designio salvador de Dios. Cuando lo socorremos materialmente, cuando le tratamos con respeto, aunque sean seres humildes y le reconocemos sus derechos. Pero, amar a Dios sin amar al prójimo es como querer respirar sin aire, una contradicción que ahoga el alma. ¿Cuándo pecamos contra el amor al prójimo? 1. Cuando por egoísmo nos desentendemos de las necesidades espirituales y corporales de nuestros semejantes. 2. Cuando la palabra o acción por malicia o por imprudencia somos motivo de escándalo. 3. Cuando nos alegramos del mal ajeno, aunque se trate de un enemigo. Cuando envidiamos la felicidad ajena o cultivamos sentimientos de odio, rencor o antipatía. La virtud del amor al prójimo y la virtud de justicia nos ordenan venerar a nuestros padres, obedecerles y socorrerlos. Tenemos la misma obligación hacia todos nuestros superiores y para con la patria.
Los padres y superiores a su vez tienen el deber de velar activamente por el bien espiritual y temporal de sus hijos o subordinados. La justicia es la virtud por la cual damos a cada uno lo que se debe. La gravedad de los pecados contra ella está en proporción al daño causado. ¿Cuándo pecamos contra la justicia? 1. Cuando damos muerte o herimos a alguien fuera del caso de legítima defensa. 2. Cuando injuriamos, robamos, engañamos en los negocios, retenemos los bienes hallados, dilapidamos el dinero que debíamos guardar para nuestros parientes o para los pobres, o cuando intentamos defendernos de procesos injustos. 3. Cuando empleamos mal nuestro tiempo, no trabajamos a conciencia o codiciamos los bienes ajenos. Es particularmente grave privar al trabajador de su legítimo salario. Además, el 8º mandamiento nos prohíbe hablar contra la verdad, atentar contra la honra del prójimo mentirosamente, revelar sin motivo las faltas del prójimo, juzgar con ligereza, divulgar el secreto profesional, estimular pecados o tolerarlos. Los pecados contra la justicia deben ser reparados mediante la restitución o rehabilitación. Pero, ahora pasemos al sacramento de la penitencia. ¿Sabías que llevas en tu alma el título más grande que existe? Santo no es solo un nombre, es tu identidad en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando el pecado empaña esa santidad regalada? La penitencia no es un castigo, es el abrazo que restaura lo que ya eras desde el bautismo, hijo amado de Dios. El apóstol San Pablo nos llama santos, porque hemos sido en verdad santificados por la muerte y la resurrección de Cristo, de los cuales hemos participado por el bautismo. El Espíritu Santo habita en el corazón de los que viven en gracia de Dios, y si llevamos el nombre de hijos de Dios es porque lo somos en realidad. Pero somos también pecadores. Si dijéremos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Los apóstoles y la Iglesia nos exhortan sin cesar a alejarnos de la malicia del pecado, verdadera abominación para los que en el bautismo hemos revestido a Cristo. Hemos sido rescatados, pero podemos perder lo que nos une a Cristo y recaer en la muerte de donde habíamos resucitado por el bautismo. El sacramento de la remisión de los pecados es un segundo bautismo, por la absolución de la Iglesia. En nombre de Cristo los pecadores vuelven a resucitar, recobrando el estado de gracia. No hay culpa tan grande que supere el océano de la misericordia divina. Quien se reconoce pecador sin esconder nada, sin justificar nada, recibe el abrazo del Padre que borra toda deuda y arroja nuestros pecados al fondo del mar. Para ellos también vale lo que dice el profeta Ezequiel. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta en vida. Los pecados perdonados por los sacerdotes de la Iglesia quedan realmente perdonados, según la palabra de Cristo a sus apóstoles. Recibid el Espíritu Santo, serán perdonados los pecados de aquellos a quienes los perdonéis. Además, la gracia sacramental es una fuerza para ingresar en el amor de Dios. El hombre peca libremente y debe libremente apartarse del pecado para merecer el perdón de Dios mediante el arrepentimiento. Confesar con dolor verdadero desata la promesa de Cristo: vete en paz, tus pecados te son perdonados. Es la tranquilidad del alma que ya no huye de Dios, sino que descansa en Él. Este incluye que examinemos el mal que hemos hecho y nos declaremos culpables ante Dios porque hemos ofendido su majestad, despreciando su misericordia y sus beneficios y merecido la condenación eterna. Si confesamos nuestros pecados sin arrepentimiento, nos burlaríamos de Dios, de la sangre preciosa de Cristo y de la Iglesia que nos hace participar en sus sacramentos, en la riqueza de la redención. No hay culpa tan grande que supere el océano de la misericordia divina. ¿Estás listo para realizar tu examen de conciencia y ser restaurado mediante la penitencia como hijo de Dios? Quien se reconoce pecador sin esconder nada, sin justificar nada, recibe el abrazo del Padre que borra toda deuda y arroja nuestros pecados al fondo del mar. Dios los bendiga. Amén.